Electromagnetismo. Hoy aprenderás a conocer sobre el origen del magnetismo, describir correctamente las teorías de Faraday en la unificación del electromagnetismo. Esto veremos el día de hoy. Origen del magnetismo, características de los imanes, la magnetosfera, descubrimiento del electromagnetismo, el experimento de Ørsted, el experimento de Faraday, aplicaciones del electromagnetismo y un cierre. Ahora bien, al manipular imanes se pueden conocer rápidamente las características de las fuerzas presentes en ellos. Elaboran en clase un listado de todos los materiales que pueden ser atraídos por un imán. Respondan las siguientes preguntas. ¿Están todos los metales en la lista? ¿Qué características comparten los materiales que son atraídos por los imanes? En el año 2800 a.C., los antiguos griegos observaron que ciertos fragmentos de un mineral en estado natural atraían pequeños trozos de algunos metales, como el hierro. Pero despertó la atención que metales como el oro y la plata no eran atraídos. Es un hecho conocido que al acercar un imán a un clavo, este se magnetiza. Desde los tiempos que los griegos, se trató de explicar el porqué de este fenómeno. La teoría más aceptada es la de los dominios magnéticos, que propuso el físico francés Ampère. Sí, ese mismo de los amperes. El magnetismo en los materiales se explica a través de un sencillo modelo en el que los átomos se comportan como imancitos. Cada uno posee su polo norte y sur, que conforman grupos llamados dominios magnéticos, los cuales al estar ubicados desordenadamente anulan cualquier efecto magnético resultante. Esto sería lo que veríamos en un clavo. Muchos imancitos desordenados que no hacen nada, pero al acercarse a un campo magnético, los dominios tienden a alinearse con el campo externo, de manera que un polo norte quede junto a un polo sur, formándose un imán que conservará sus características mientras se mantenga este arreglo. Todo es cosa de orden, señores. Algunas propiedades y características que hemos encontrado referente al magnetismo. Los polos magnéticos iguales se repelen y polos magnéticos diferentes se atraen. No existe el monopolo magnético, es decir, un imán que tenga solamente un polo norte o un polo sur. Siempre tendrán los dos. Y la región sobre la cual actúan las fuerzas magnéticas se le llama campo magnético. Observen las líneas de fuerza magnética que genera un imán. Se originan en el polo norte y se terminan en el polo sur. La Tierra se comporta como un imán gigante, con su polo norte, su polo sur y el campo magnético alrededor. A la parte del espacio afectada por el campo magnético terrestre se le conoce como la magnetosfera. Ahora, la magnetosfera se mueve. Los polos magnéticos de la Tierra no permanecen en un solo lugar. En la actualidad, el polo norte magnético no está en el mismo sitio que hace 20 años. Incluso en estos momentos anda de camino a Siberia. Durante los últimos 20 millones de años, el campo magnético de la Tierra ha invertido su dirección 70 veces. Esto ha podido conocerse estudiando rocas antiguas que contienen un registro de los cambios del campo magnético. La magnetosfera. La magnetosfera terrestre cumple con la función de proteger a la Tierra de las ráfagas de partículas cargadas que lanza el Sol. Al desviar dichas partículas cargadas, generan en las zonas más cercanas a los polos las auroras, boreales en el hemisferio norte y australes en el hemisferio sur. En la Tierra se encuentran zonas en el que el campo magnético es más intenso y se le conocen como polos. Las líneas de una brújula se alinean con las líneas del campo magnético terrestre. Veamos una curiosidad respecto a los chinos y la brújula.
Bueno, pues resulta que los chinos fueron los primeros que utilizaron los imanes para orientarse, tanto en sus viajes por tierra o por mar. Es un país tan grande que no sé cómo no podrían usar la brújula. Los instrumentos utilizados por los chinos para orientarse tenían forma de cuchara, donde la paleta de esta consistía en una roca imán, la roca magnética encontrada en la naturaleza, que descansaba sobre una superficie plana. Como la piedra imán siempre se alinearía con el campo magnético de la Tierra, el mango de la cuchara siempre señalaría al sur, así como ahora se mira al norte al usar las brújulas actuales. Los chinos miraban al sur, siempre llevando la contraria, cuando utilizaban las de ellos. Curioso, ¿no? Pero ¿quién descubrió el electromagnetismo? Bueno, los fenómenos eléctricos y magnéticos se conocen desde tiempos antiguos, pero siempre se consideraron independientes entre sí. En 1819, el danés Hans Christian Ørsted observó que una brújula es afectada por una corriente eléctrica. Y en 1831, Michael Faraday observó que un movimiento de un imán cerca de un alambre conductor produce una corriente eléctrica. Y ese mismo año, Joseph Henry descubre el mismo efecto, que el movimiento de imanes genera corriente eléctrica de forma independiente. Actualmente aparatos como motores eléctricos, transformadores, generadores, galvanómetros y otros basan su funcionamiento en el electromagnetismo. Hablando de Joseph Henry, veamos su biografía. Joseph Henry. A principios del siglo XIX, Joseph Henry, el co-descubridor de la inducción electromagnética, era profesor de secundaria en Albany, Nueva York. Como yo. Debido a que en esos tiempos no existía el alambre aislado, cuentan que Henry pasaba horas enrollando tela aislante en millas de alambre, que luego usaría en sus experimentos. Incluso hay evidencia que incluso utilizó ropa interior de su esposa como aislante. Pobre señora, la dejó sin ropa interior. ¿En qué consistían los experimentos de Ørsted? En 1819, observó que al acercar una brújula a un alambre por el que pasaba una corriente eléctrica, la brújula se desviaba y tomaba una posición casi perpendicular al alambre. Entonces, había una relación. Con el descubrimiento de Ørsted se demostró que la corriente eléctrica produce a su alrededor un campo magnético. Y a partir del descubrimiento de Ørsted, rápidamente se generó la pregunta de si se podía dar el fenómeno inverso, es decir, que imanes generasen corriente eléctrica. Y fue Faraday que se empeñó en descubrir la forma de producir corriente eléctrica a partir del magnetismo. Para ello utilizó un solenoide, que es un conjunto de espirales a través del cual se induce la corriente eléctrica. Faraday observó que al introducir el imán al solenoide se produce una corriente, al que llamó inducida. Si se detiene el imán, cesa la corriente, y si el imán se mueve en sentido contrario, se genera una corriente de sentido contrario. La importancia del electromagnetismo radica en las aplicaciones que tiene. El generador o dinamo es una máquina que transforma la energía mecánica en corriente eléctrica. Una presa hidroeléctrica es un generador gigante que convierte la energía mecánica que transmite la caída del agua en corriente eléctrica. Y el motor eléctrico es una máquina que funciona inversamente al generador, es decir, transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Podríamos decir que el dínamo y el motor eléctrico son prácticamente lo mismo, pero funcionan de diferente manera. El motor eléctrico hay motores de corriente directa y motores de corriente alterna. Los de corriente directa son aquellos que convierten la corriente eléctrica en energía mecánica a través de movimiento rotatorio. Y los motores de corriente alterna son los que operan con corriente alterna. Para cierre, elaboren un cuaderno, una tabla. En la primera columna coloquen un listado de todas las actividades en las que se utiliza la electricidad. Y en la segunda columna
Describan de qué otra forma se podría llevar a cabo estas actividades sin el uso de la electricidad. Comparen las respuestas con las de todos los compañeros de clase. Organicen una apuesta en común acerca de la relevancia de la electricidad en la vida moderna. Yo escojo la luz. Tendremos que usar velas. Como sea, hagan su listado. Chicos, gracias por haber puesto atención a la clase del día de hoy. Este es el canal de Clase Conciencia. Tenemos YouTube, Spotify, Classroom, estrenamos Twitter y Facebook. Muchas gracias por poner atención y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Y copien su clase, señores.